la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y nos va a ayudar un poco a contar este aniversario de la masacre de Oberá. Cristian, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto estar al aire y nada, comentar sobre este hecho. Quería saber que cada vez se está hablando más, se está visibilizando más este hecho. Me gustaría comenzar comentando cómo me acerqué al tema. Sí. Estoy en mi proceso de tesis, de la licenciatura y mi tema de investigación es justamente el hecho de la masacre. Yo soy de Oberá, vine a estudiar acá a Posada. Mi familia es una familia de colonos, justamente productora de tabaco. Y lo que me llamó la atención es que cuando llegué a estudiar acá, en el año 2013, recién escuché sobre la masacre acá, ya siendo de Oberá, siendo de familia de colonos. Y eso me llevó al interés de empezar a analizar, por ejemplo, un tema tan delicado como la masacre, como nunca hablado, nunca charlado, poco visibilizado. Y Cristian, cuando tuviste noticias de esa masacre aquí en Posadas en el 2013, ¿pudiste reconstruir después, pudiste saber por qué no te habías enterado, qué pasaba ahí con tu familia también en relación a este tema? Bueno, mi familia en sí ya, por ejemplo, tampoco tenía mucho conocimiento, sería ya de lo que había pasado, sería de la idea de la masacre, sabían sobre una protesta que hubo, sabían después cuando se reivindicó justamente esa masacre, después fue la bandera de reivindicación después cuando surge el movimiento agrario misionero acá en Misiones. Pero el tema en sí, la masacre, cuáles fueron las causas, qué fue lo que pasó, sería yo en mi proceso de investigación, charlando fue con personas que tuvieron familiares cercanos a esa protesta. Había dos casos puntuales, sería el miedo y la culpa, sería que fueron claves para este silencio. Primero, el miedo por respecto a lo que se venía hablando de la masacre, de la represión, la brutalidad, de la violencia que hubo en ese proceso, que días después de la masacre seguían persiguiéndolos chacra por chacra, los colonos que participaron, torturándolos, masacrándolos, y generó un miedo de mejor no hablar más de esto para que no nos sigan buscando. Y segundo después, la culpa, o sea, los vecinos fueron con una idea de reclamar una protesta pacífica y invitaron a los otros vecinos, es decir, fue una invitación al otro vecino, vení, vamos a una protesta, a marchar por el pedido de un precio justo por el tabaco, de que nos paguen lo que vale nuestro producto, nuestro trabajo, y que el vecino muera en la protesta, sería llegaba una culpa al que le invitó diciendo, yo invité a mi vecino que no volvió. Sería, yo inventé a mi vecino que la familia también fue masacrada en esa protesta. Y esa culpa también generó hacer un silencio. Y eso se fue acrecentando, ese silencio, ese miedo, también por razón de que no volver a cometer el mismo error, como que no volver a hacer una protesta para que no vuelva a pasar lo mismo. Por eso mucho tiempo tampoco los colonos se volvieron a organizar para hacer una protesta hasta que surge la Liga Agraria del Nordeste Argentino, y entre ellas acá, la que representaba el movimiento agrario misionero, decide hacer una organización más firme, con más personas, con un ideal más duro en un sentido, para poder llevar adelante de nuevo las protestas que quedaron en el tiempo por el miedo a la represión que hubo en el 36. Cristian, también es interesante marcar un poco el contexto previo a esa represión, ¿no? La protesta en sí, lo que se reclamaba, pero también ese clima que se generó para que de alguna manera muchos vecinos de Oberá también participaran en la represión, digamos, ¿no? Claro, veníamos de varios contextos. Primero el contexto nacional, en 1930 sabemos que salimos de un golpe militar, un golpe de Estado,
éramos territorio nacional, Misiones. Segundo, eran inmigrantes, y principalmente al ver que inmigrantes rusos, suecos, inmigrantes ucranianos, la idea de que que vinieron con ideas de Europa, venían con la idea de protesta, pero obviamente se bifurcaba esa idea eran que venían con ideas comunistas, ideas anarquistas, que justamente en Europa estaba sucediendo todo este proceso de comunismo en la Unión Soviética, de las ideas anarquistas que se circulaban. Entonces, eso afianzó la idea de los vecinos, sería de que venían a tomar el pueblo en un grupo de colonos comunistas. O sea, los policías justificaban que ese era el objetivo de eso. No era una protesta, sino que era una toma al pueblo por parte de los colonos. De hecho, los medios lo cuentan así después también, ¿no? Como un asalto a la comisaría en ese caso. Claro, como un asalto al pueblo, un asalto a la comisaría, que los colonos venían a tomar el pueblo por la violencia, y obviamente los medios, los principiantes también lo van a hablar. Sería justamente el último libro que salió sobre la masacre, que es de Guillermo Castiglioni. Él analiza cómo los medios fueron cambiando su discurso también. Sería, un tiempo van a estar con el discurso a favor de los represores, y un tiempo van a ir cambiando el discurso, dándose cuenta que no eran una invasión, no era una invasión comunista al pueblo, no era una toma al pueblo, realmente era una protesta por los colonos. Fueron cambiando después los medios su punto de vista cuando empezó a salir más información a la luz. Y en tu caso, porque mencionás el trabajo de Guillermo Castiglioni, antes fue el de Silvia Baskiewicz, ¿tu trabajo por dónde va? ¿Aporta cuestiones nuevas? ¿Tiene intereses nuevos en la búsqueda? Sí, principalmente me enfoco en el sujeto, la construcción del sujeto político del colono durante la protesta, sería que culmina en la masacre. Sería, mi análisis es ver cómo las experiencias colectivas, las experiencias individuales de los colonos, sería su vivencia en la chacra, en el trabajo rural, llevó a que tuvieran una idea política de protestar por sus derechos. Y eso fue lo que le impulsó a llevar adelante esta protesta, este reclamo por un derecho justo de ellos. Sería que le paguen el producto que ellos sería que le paguen el trabajo que ellos hacían por el producto. ¿Y qué encontraste ahí? ¿Qué estás encontrando? Si uno tuviera que caracterizar ese sujeto político. Principalmente el sujeto político que estoy encontrando, estoy analizando, es que el colono, a través de su vivencia, por ejemplo, en la chacra, el trabajo que llevaba adelante, viendo la circunstancia económica, tanto en su entorno, dándose cuenta de que no tenía una salida económica estable, primero porque era el único producto que le daba una entrada de dinero a la casa del colono por año, era el tabaco, porque era un producto que da fruto y se vende en el año, mientras que la hierba o el té, al plantar, tardan 5 años en dar cosecha, y durante esos 5 años tendrían que tener un ingreso de dinero para, obviamente, comprar los productos que no podían producir dentro de la chacra. Y eso lleva a que esa deficiencia de tener la única entrada, la posibilidad de entrada de dinero que tenían, no estaba siendo beneficiosa. Segundo, no beneficiosa, sino que no estaban siendo pagadas, y también las irregularidades con respecto a los acopiadores. Sería las empresas acopiadoras que, por ejemplo, decían que le decían que iban a pagarle tal precio, que era mucho menor de lo que realmente valía, y los colonos no podían reclamar, o segundo, le justificaban que el tabaco de ellos no servía y los obligaban a tirar el tabaco cerca de la empresa, y que pasaba la empresa a la noche y recogía ese tabaco. Es decir, estaban robando el producto a los colonos. Y eso todos los colonos, en un sentido, estaban viendo, estaban analizando y estaban dando cuenta de que, en un sentido así, de hablar como nosotros decir, se estaban aprovechando de los colonos, del trabajo de los colonos. Y eso llevó a que decir, no,
nosotros tenemos un derecho que es protestar, sería, tenemos el derecho a protestar por lo que están haciendo, la injusticia que están haciendo. Sería, la idea que ellos construyen es que había una injusticia contra ellos y su derecho era protestar justamente por esa injusticia. Bueno, y eso ya. Pensaba un poco, hablabas de esto que se planteó, era la amenaza de comunistas que venían a sembrar ideas comunistas, digamos, en los colonos y demás. ¿Cómo es ese vínculo con las organizaciones más políticas, digamos, ¿no? Con ideas como, vos decías, el comunismo, el anarquismo? ¿Cómo aparece eso? ¿Cómo lo ves en esta investigación? Principalmente sería, por ejemplo, en las otras investigaciones se habla si hubo dos personas que eran líderes como que tenían ideas comunistas, eran de ideas comunistas que charlaron con los colonos, no con todos, pero como que le hablaron de por ejemplo, de la protesta, que tienen derecho a reclamar, pero no fue, por ejemplo, lo clave que llevó a que los colonos fueran por ejemplo, eso también mi debate con respecto a eso, de que los colonos no son sujetos vacíos, de que vino alguien con ideas y políticas y les dio esa idea política y ahí los colonos tuvieron esa idea política, sino que sería estos líderes que tenían ideas comunistas vinieron a darles herramientas para poder llevar adelante un reclamo. Los colonos ya tenían una idea política, sabían que estaban en una injusticia, sabían que tenían derechos que no le estaban siendo dados, y entonces tenían que hacer algo. Bien, y ahí viene la figura, o por ahí el lugar que le dieron a estos líderes comunistas. Ellos vinieron y le dieron esas herramientas que ahí los colonos lo pudieron utilizar para poder llevar adelante el reclamo de dar una idea política instaurada en ellos a través de su experiencia de vida. Cristian, ¿y cómo es tu proceso de investigación? ¿Estás hablando con familiares de sobrevivientes? ¿Cómo es ese? ¿Estás trabajando en Oberá, la temática? ¿Cómo es ahí? Principalmente analizo entrevistas ya hechas por investigadores que hicieron el tema, por razón de que ya hoy en día es muy alejado los familiares. Si uno encuentra nietos, ¿sí? Y si encuentra algunos hijos que, por ejemplo, hijos que partícipes, pero que eran niños en ese momento, encuentra. Entonces, los relatos o las historias orales que uno encuentra son muy acotados hoy en día. Hoy en día uno tiene que ir a las fuentes escritas principalmente, donde hay más datos sobre la vivencia de ese hecho. Y en relación a, decías, sos de Oberá, cuando vos decís, estoy investigando la masacre de Oberá, ¿cuál es la reacción hoy en tu ciudad? Hoy en día, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, se habla mucho más, desde que yo estaba allá cuando vine a estudiar, se habla mucho más, se hace mucho más visible, hay muchos eventos, con respecto también que la Facultad de Arte ahora va a hacer un evento, va a poner un corto, un documental en la Plaza Malvinas, que es el cementerio de Oberá, donde fue justamente el lugar donde ocurrió el hecho, la masacre. Hay charlas constantes, realmente, como dije al principio de la entrevista, se está haciendo mucho más visible el tema, mucho más debatido, mucho más hablado de lo que antes era. Y uno puede pensar también, si se empieza a hablar mucho más, pero también los reclamos hoy, cuando hablamos con pequeños productores, son muy similares, ¿no? Y el contexto también de un empobrecimiento muy presente de muchos de estos sectores, también eso sigue siendo una realidad. Claro, yo creo que a lo que uno puede rescatar, por ejemplo, como pasó con el movimiento agrario misionero, es que esa lucha del 36 también significa como una bandera de lucha para todos los colonos hoy en día. Sería que hoy en día los colonos saben que su derecho, si ven que hay injusticia con respecto a su trabajo, ellos tienen derecho a salir a protestar. Y que ya no tienen que tener miedo a salir a protestar, que
después organizándose ellos tienen las herramientas para salir a reclamar por su derecho, que antes por ahí era más débil la organización. Era la primera protesta organizada de los colonos, principalmente acá, hablando de Noverá, y bueno, culminó mal y llevó a que mucho tiempo no se volviera a hablar de eso, no se volvieran a organizar los colonos por miedo a que volviera a pasar lo mismo. Hasta que viene el MAM y cambia esa idea, dice no tiene que volver a pasar lo mismo, puede pasar que logren, sería lo que pretenden con su protesta. Y ahí es donde cambió esa idea en los colonos hasta hoy en día. Y ese cambio, porque después de esa gran movilización y organización del movimiento agrario, viene la dictadura cívico-militar, y si uno mira cómo fue ese proceso represivo en esos años, fue también muy brutal contra los dirigentes, referentes, ya sea de las ligas como del movimiento agrario, digamos, ¿no? O sea que de alguna manera esto que venían advirtiendo los sobrevivientes de la masacre del 36 aparece también ahí en el 76 en adelante. Sí, es cierto, sí vuelve a aparecer, vuelve con la dictadura militar del 70, vuelve de represión o persecución a la Liga Agraria. Acá en Misiones, el movimiento agrario misionero, los líderes son perseguidos, algunos secuestrados, algunos torturados y bueno, algunos asesinados, como Pedro Pichar. Y sí, de alguna forma volvió a pasar, no lo mismo, pero algo similar con respecto a la represión y la persecución. Pero lo que pasó es que el MAM dejó una idea de organización mucho más vigente que no pudo romper esa represión. Y que eso sigue hasta hoy en día, sería esa organización de los colonos, esa idea de que los colonos no van a tener miedo a salir a protestar, cambió mucho después con el MAM, con el Movimiento de Misioneros. Está bueno esto que vos planteás, ¿no? Porque también eso de alguna manera es lo que hoy estamos viendo, ¿no? Que sigue habiendo un proceso de organización, no solamente el MAN, aparecieron otras organizaciones, otros sujetos políticos, ya no solamente el pequeño productor o el colono, sino también los tariferos organizándose en múltiples espacios. Es como que esa organización se diversificó, digamos, ¿no? Exacto, sería justamente el movimiento agrario misionero dio que se diera en todos los aspectos de los trabajadores rurales en el campo rural, dio a que cada uno supiera que tiene derechos y que se tienen que protestar para que se lleven adelante, que se lleven a cabo, que ya no existe ese miedo o esa necesidad de hacer silencio. Cambió mucho después del MAM con respecto a eso. Bueno, Cristian, te agradezco mucho la posibilidad de charlar un ratito aquí en la radio de la universidad a propósito de esta fecha, y bueno, esperamos ahí con ansias tu trabajo para poder leerlo una vez que esté completo, y también sería como un aporte más para esta reconstrucción que la universidad ha tenido mucho que ver, hay que decirlo, ¿no? En ese proceso de recuperación de la memoria de esta masacre y en la circulación de esa memoria también, así que mil gracias. No, muchas gracias a ustedes por brindarme este espacio, y realmente muy contento de poder aportar a esto, a seguir haciendo más visible con respecto a este hecho que sucedió justamente que conmemoramos este día. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Cristian Zuberbuhler es profesor de Historia, y su tesis de licenciatura justamente tiene que ver con la masacre de Oberá, una tesis más, hay que decirlo, y en este caso enfocado en la construcción del colono como sujeto político. Más que interesante, como una vuelta más de tuerca para ir pensando lo que pasó con esa protesta, lo que pasó no solamente con la represión de esa protesta, sino con los procesos de organización de esos pequeños productores, los colonos, como los conocemos ahí también, que terminó en la protesta y terminó en esa represión. Así que para recordar este aniversario de la masacre de Oberá. 16:50 minutos. Como cualquiera se acostó a dormir,
sin sospechar lo que le iba a ocurrir. La luna entre